Saludamos a Manuel García, él es diputado de Antioquia por Pacto Histórico. Bienvenido, diputado, a Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Gracias por estar con nosotros. Polo Democrático. Cordial saludo. ¿Por qué le apareció el Polo Democrático ahí? Diga, ¿qué pasó? ¿Pacto Histórico o Polo? El Polo hace parte del pacto en la coalición que hoy es gobierno nacional, pero en contados meses seremos un solo partido y será el Pacto Histórico, partido unificando todos los partidos progresistas y de izquierda de este país. Esa es la apuesta política. Buenos días, Roger. Un cordial saludo para ti, para todos los cibernautas, radioescuchas que nos amplifican a esta hora de la mañana. Y bueno, gracias por el espacio. No, señor. Pero va poco en camino ese proceso de unidad de los partidos. A ver, vamos a recordarlo. Ahorita al principio hice un comentario sobre el tema porque estábamos hablando de el presidente de la República, que para algunos está paranoico con aquello del golpe de Estado blando, y que él nos dijo, o lo planteó en el Consejo de Ministros, que la persecución buscaba quitarles la personería jurídica a todos los partidos que hacían parte de la coalición de gobierno de izquierda o progresista. Entonces estamos viendo las cuentas. Está entonces el Pacto Histórico, el Polo Democrático Alternativo, la UP, ¿cierto? Unión Patriótica. Sí, señor. Colombia Humana. Colombia Humana. ¿Cuál es más? Bueno, en este momento, esos son los partidos que han dicho que sí. El Maíz definitivamente ya manifestó que se aparta de la coalición. Estamos atentos qué resuelve Comunes, ¿verdad? Estamos muy atentos de qué resuelve Comunes. Ayer nos sorprendió, pues sí, yo soy incluso uno de los que se sorprende con el anuncio que hizo Daniel Quintero, primero pues lanzando su precandidatura a la presidencia de la República, segundo pues manifiesta que apoyará a las listas a la Cámara y Senado del Pacto Histórico y que espera ser uno de los candidatos en el Frente Amplio. Entonces, no sabemos si él va a presentar su nombre a la consulta que se vaya a hacer en el Pacto Histórico para precandidatos presidenciales, y entonces también nos queda una gran duda después de la intervención de Daniel Quintero ayer, si definitivamente Independiente va a entrar al Pacto Histórico Partido Único. Eso es noticia en desarrollo. Sí, señor. Oiga, pero me llama la atención lo del Maíz, o sea, que hay un partido solo, chiquito además. ¿Qué hace un partido solo? Bueno, pues ellos alegan, sustentan más bien esa circunscripción especial indígena que siempre han tenido representación en el Parlamento y que siguen con nosotros, que nos van a apoyar, pero que no pierden su personería jurídica. Entonces, respetable, aunque también vamos en la línea de que la unión hace la fuerza, y máxime con todo lo que está sucediendo hoy, donde vemos una sociedad, para mí, desafortunadamente muy polarizada. Entonces vemos dos bloques claros, que sería la derecha recogida o representada en Álvaro Uribe, Centro Democrático y compañía, pero también vemos un liderazgo completamente claro en la figura de Gustavo Petro, recogiendo todos los que estamos al lado de él, desde partidos políticos y progresistas, incluso liberales, sociales, demócratas, y sigue lista. Sí, señor. Y a propósito de esa polarización que usted menciona, la preocupación permanente, nosotros la planteamos aquí todos los días en Clicracia y en Sinergia Informativa, pensando en el interés general, en el bienestar de todos, pensando en la política para eso, para garantizar satisfacción de necesidades y solución de problemas para todos. Salud, bienestar en todo sentido, seguridad, etcétera. Mejor dicho, felicidad, para no contar paso a paso cada uno de los aspectos que puede llegar a ser feliz a la gente, pero que no es posible con esta polarización. Y sobre todo, vengámonos para el departamento de Antioquia, cuando lo político se le atraviesa a lo administrativo en lo público, que es el comentario que usted le hace al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Hombre, que es esa confrontación permanente con el presidente Gustavo Petro, que los que vamos a salir lamentablemente perjudicados somos los antioqueños. Total, es que con todo el respeto que merece el gobernador, le hemos preguntado por todos los medios qué le gusta o qué apoya o en qué se ha puesto de acuerdo con el presidente. Y hoy el balance es aciago. Nada para Andrés Julián Rendón, nada ha sido favorable ni positivo, ni ha intentado siquiera dialogar con el presidente de la República. Entonces, eso lleva a que Antioquia y los antioqueños
pierdan y perdamos un mar de oportunidades que pueden construirse en medio de la diferencia. Nadie le está pidiendo al gobernador Rendón que se convierta al mejor amigo de Gustavo Petro. Nadie le está pidiendo al señor gobernador que comparta ideales políticos. Nadie le está pidiendo al Centro Democrático y el partido que él representa que suelten sus banderas, porque aquí también hay unos cálculos político-electorales a las presidenciales, al Congreso. No, pero sí, primero, recordemos esos principios de concurrencia, ¿verdad? Subsidiariedad y otros que van de la mano de la función pública, y él no ha hecho el ejercicio de acercarse al presidente por nada y para nada, y aquí está perdiendo Antioquia. Todo lo contrario, ha habido momentos incluso de rayar con el irrespeto de la dignidad del presidente, y estas confrontaciones no son sanas para la democracia, no son sanas para el país. Y entonces yo les pongo una perla. El gobierno nacional, el único donde se pudieron encontrar y muestro ahora una bondad, ya van dos, y ambos tienen conexión con Urabá. El primero, la entrega del tramo 1 del túnel del Toyo, donde la nación acepta, tenemos dificultades fiscales, no tenemos ese recurso, esos casi 500.000 millones de pesos, tenga departamento de Antioquia en una jugada política avesada e importante que hizo el señor gobernador. Le entregan ese tramo y desde el día que se lo entregan allá mismo, porque estuvimos incluso en territorio acompañando al gobernador, tirándole piedras al presidente, en vez de agradecer incluso esa oportunidad política, porque va a quedar que él fue el que va a cortar la cinta en la vía de Urabá. Pero bueno, cada quien. Y vemos como ejemplo en Nueva Colonia acabaron de anunciar acueducto, alcantarillado, el sector privado, la gobernación de Antioquia, el gobierno nacional, en un hecho inédito, casi 80.000 millones de pesos, los empresarios, un grupo de empresariado antioqueño muy importante, obras por impuestos, casi 60 empresarios de todo el departamento, y estos momentos de encuentro con el gobierno nacional, en vez de aprovecharlos para limar, desescalar, todo lo contrario siempre es para azuzar, y esto no le conviene a Antioquia. Se les olvida un principio básico de la política. Hoy empezamos hablando nosotros los periodistas de principios básicos del periodismo que nos permiten fortalecer la democracia. ¿La democracia para qué? Pues esto tiene un propósito muy claro. Y en este Estado social y democrático de derecho nuestro, sabemos que es la democracia para que se pueda organizar mejor una sociedad en pro, en beneficio de la gente. Entonces, vuelvo a lo del principio básico del interés general. Ese es un principio básico de ustedes, los políticos. Ustedes deben tener eso muy claro. Los políticos, cuando se meten a ser políticos buenos, verdaderos políticos responsables, que realmente quieren hacer de su profesión, que es esa, la de la política, algo que verdaderamente sea plausible, deben respetar el interés general. Porque lamentablemente, diputado Manuel García, cuando los intereses particulares políticos y muchas veces, la mayoría de veces económicos, se interponen, olvídense que están dejando de cumplir con su finalidad como políticos. Total, así es, y vemos cada día cómo hay un debacle en la presentación pública de la política. Ejemplo, ayer, con todas las diferencias, pero cómo vemos a un concejal con megáfono en mano insultando a Daniel Quintero, y al otro lado también tirando piedras. Eso termina, hoy por ejemplo en apartado hay unas elecciones atípicas. Y en apartado, que estamos a días de una elección, se ha polarizado tanto la cosa que ya parte de la alcaldía hasta ya quemaron ayer o antes de ayer. Eso termina mal. Nosotros no podemos olvidar lo que sucedió con nuestros abuelos, bisabuelos, cuando la diferencia entre liberales y conservadores por un trapo se arreglaban a machete, a peinilla o a revólver. Esa historia está ahí. Esa semilla desafortunada está ahí. En Colombia no podemos permitir. Y entonces quienes tienen los medios de comunicación, quienes estamos ejerciendo la política, tenemos siempre que pensar en la gente y desescalar el discurso, y que el debate sea de ideas y de respeto y no de confrontación y de choque, porque ahí se acabó esto. Diputado Manuel García, buen día, cordial saludo. Yo quisiera que usted también, frente a este panorama que estás poniendo en esta entrevista, también nos hablara un poco de su percepción, o más bien su análisis de las marchas de la semana pasada.
aunque aquí se instaló un PMU y el alcalde salió diciendo que fueron 5.000 personas, no sé quién las contaría, y si las contó muy mal. Eh, Creo que la marcha sorprendió a más de uno por su asistencia. ¿Cuál es ese análisis que usted hace? ¿Es apoyo a un gobierno o es apoyo a esas políticas que no han podido pasar debido a todo este bloqueo institucional que se plantea frente al gobierno progresista de Gustavo Petro? Gracias, Javier. Un cordial saludo para ti. Bueno, pues empecemos. Las reformas, ¿qué le prometió el gobierno del cambio? Esos 11.600.000 votos, donde en Antioquia, de manera sui generis, el pacto histórico, Gustavo Petro saca casi 1.000.000 de votos. Algo muy interesante en un departamento de derechas como lo es el departamento de Antioquia. Pues esa marcha nos sorprendió positivamente a todos. Pues digo a todos los que estamos de este lado del proyecto político que hoy es gobierno nacional. Digo a todos los que consideramos que efectivamente el país necesita un cambio. Vemos cómo el gobernador, el alcalde trataron de atravesarse, no permitir que la gente, autorizar que la gente fuera, se opusieron al día cívico declarado por el presidente de la República. Sin embargo, la gente en Antioquia y en el país, aquí en Antioquia hubo 4 puntos, Urabá, Bajo Cauca, el Oriente, en la tierra de Andrés Julián Rendón, en Río Negro, allá hubo marcha. Y aquí en Medellín, pues vimos esa multitudinaria marcha, que no es otra cosa de decir que esas reformas tan estructurales, tan importantes, como la de la salud, como la laboral, nosotros consideramos que el país las va a apoyar y que es un precalentamiento para la consulta. Y aquí creo que se equivocó políticamente grandemente ese grupo de senadores, esos 7 u 8 senadores que hunden la reforma, porque ¿qué trabajador le va a gustar que le digan que su jornada laboral llega hasta las 10 de la noche? ¿A qué trabajador no le va a gustar que sus recargos festivos de domingo no se los paguen al 100%? ¿A qué trabajador o trabajadora que está en estas plataformas Rappi y sigue lista no le va a gustar que tenga garantía, seguridad social y demás? A los adultos mayores, por Dios, que hoy tienen la esperanza de recibir un bono pensional de 250.000 pesitos, que muchos de ellos con eso es que mercan. Entonces yo creo que aquí hubo, lo que hablábamos con el gobernador es lo que está pasando en el Congreso con la oposición. Se oponen a todo y por todo. Hombre, de 90 artículos que se plantearon ese día cuando nos hunden la reforma laboral, debieron haber tan siquiera dicho, bueno, de esos 90 aquí hay 4 o 5 que efectivamente le pueden servir al país, pero la apuesta de ellos es que se oponen a todo y por todo, y eso lo que está haciendo es que los está dejando en evidencia frente a la ciudadanía, y, ¿por qué no decirlo? También nos están dando una bocanada de aire político muy importante en una recta final en un año preelectoral. Esto sin duda alguna aviva y asusa las bases del pacto histórico que estaban tal vez un poco retraídas y que otra vez han dicho, bueno, si nos llevan a las calles, incluso en una consulta popular o marchas, pues vamos para allá. Y en Antioquia se vio, ni que hablar de Bogotá, ni que hablar de Barranquilla, de Nariño, bueno, en fin, de Cali. Entonces nos están subestimando, que el pacto histórico se acabó, que vamos a perder, etcétera, etcétera. Y yo me atrevo a decirle a la ciudadanía que este pacto histórico tiene un 40, un 45% de intención de voto hoy. El establecimiento y sus medios está diciendo que un 30%. Sí, Sabemos señor. que eso siempre va a estar por debajo. Hoy el pacto histórico puede tener un 40% fácilmente de intención de voto. Bueno, esa cifra que usted da es bastante halagüeña para ustedes que quieren continuar en el poder después del año 2026, porque ese señor se habla del 30%, 45% es un número importante, pero más que eso incluso es la circunstancia, usted lo ha dicho, es la población en general que siente que un sector lo apoya en sus intereses y que otro sector está hablando del político ideológico y que otro está en contra de sus intereses. Eso de alguna manera tiene que convertirse, como usted dice, en una bocanada de aire de esperanza para el progresismo. Oiga, pero las banderas se mantienen a favor y en contra. Vámonos rápidamente. Sé que usted se tiene que ir ya, pero no lo voy a dejar ir sin que me haga el comentario sobre esto que ha planteado Jorge Correa, colega suyo en la Asamblea Departamental de Antioquia, él por el Partido Conservador, él por supuesto contrario a la política del presidente Gustavo Petro y muy coherente todo el tiempo
en su ataque al tema de la salud, sobre todo en defensa de Sabia Salud, y ahora viene con una bandera, dice el roja, para demostrar que se sigue en pandemia en Antioquia y en Colombia en torno al tema de la salud, por lo que considera mal manejo por parte del presidente Gustavo Petro Urrego. Y ahora habla de que Sabia Salud de mal en peor porque le ha dado al presidente Gustavo Petro a través de la Superintendencia de Salud de cambiar el interventor, el gerente. Una que iba muy bien por uno que es, dice él, muy malo, además con precedentes ahí sí subyúdice, como dijo el presidente Gustavo Petro, que no entendí qué es lo que dijo realmente cuando habló de subyúdice. Aquí está Jorge Correa para que usted comente enseguida. Gustavo, a través de la Supersalud, sigue afectando la salud de los más pobres de Antioquia. En un hecho absurdo, le pide la renuncia a la recién nombrada gerente interventora de Sabia Salud, Diana Rodríguez, y designa a Luis Oscar Galvez. A la señora Rodríguez la sacan porque estaba poniendo en orden la EPS y el nuevo gerente viene precedido de malos resultados en otras intervenciones. ¿Y en qué me baso para decir eso? Hoy tiene ese señor Galvez varios temas en la Procuraduría y en otras instancias, y como premio le entregan la gerencia interventora de Sabia Salud para que vuelvan nada el sistema de salud de los antioqueños. Más de 1.600.000 antioqueños afectados por una decisión. Bueno, diputado Manuel García, su comentario a propósito de este que hace su colega Jorge Correa. Bueno, pues primero respeto los argumentos que plantea el diputado. Sabemos que la salud es una preocupación a nivel nacional y claro que en Antioquia, ejemplo, en Sabia Salud, que es la EPS que tiene la mayor cobertura en el régimen subsidiado, los estratos 1, 2 y 3, y que Sabia Salud pues es una empresa prestadora de salud muy importante para el departamento. Entendemos la preocupación. Nosotros quisiéramos, yo desde como diputado de Antioquia por el Pacto Histórico, quisiera sí hacerle un llamado a la bancada antioqueña, más allá de las diferencias en el Congreso de la República, que nos pongamos de acuerdo, que se pongan de acuerdo en Senado y en Cámara de cuáles son esos artículos fundamentales para poder avanzar. Y también debo decirlo con todo el respeto que merece el proyecto político del cual me siento orgulloso de pertenecer, del Pacto Histórico, que estos cambios, esta cascada de cambios en gerencias, en ministerios, en empresas sociales y comerciales del Estado. Esto no es bueno porque no permite continuidad en los procesos, no deja que se avance administrativamente positivamente y pues claro que eso tiene un costo político negativo para nosotros. Entonces que ojalá sea revisado con pinzas todo lo que tenga que ver con la salud, empezando con Sabia, y esperamos que esta nueva persona que ha sido designada como interventor le demuestre al departamento sus ejecutorias y que en democracia, si nosotros nos equivocamos o no, eso es lo bonito de una democracia. En el 2026 serán los votos los que van a decir si el pacto continúa o no continúa, pero hay cosas que van más allá de los partidos y es ejemplo la salud de los colombianos y colombianas, y aquí no nos podemos equivocar porque el costo son vidas humanas y eso es inadmisible. Así es, me llama la atención, usted debe estar de acuerdo de alguna manera, pero lo hace con lo que dice el profesor Correa, porque los cambios permanentes pues no permiten que haya continuidad. En ese sentido usted está de acuerdo con él. Pero eso me llama, con esto terminamos, me llama la atención, lo he dicho varias veces y lo digo es porque me gusta el ejemplo. En la Asamblea Departamental ahí se maneja, ¿cierto? Ahí ese relacionamiento respetuoso. Allá no se gritan, ¿cierto? A veces se nos calienta un poco la cosa, pero hay respeto. Yo eso me encanta la Asamblea del Departamento de Antioquia. Hay debate, hay diferencia. No somos los mejores amigos, somos colegas, somos compañeros de trabajo, pero allá todo el mundo la tiene clara, su partido, sus ideas, qué representa, y cuando hay que decir cosas se dicen con respeto, con altura, se fija postura, pero hasta ahí. No lo que pasa en el Consejo de Medellín, que yo espero y aspiro, pero veo venir
en esto se van a los puños. Eso no puede pasar en el Consejo de Medellín. Aquí a los honorables concejales, si nos están escuchando, deben guardar compostura porque ustedes deben ser ejemplo para la sociedad. Y mal haría en el Consejo de Medellín que se vayan a ir a los puños. Ya ha sucedido en otras oportunidades, pero en este periodo legislativo esperamos que eso no vaya a suceder en una corporación tan importante para los antioqueños, porque debemos dar ejemplo quienes estamos hoy con la responsabilidad ciudadana. Y último comentario, al alcalde, al gobernador, perdón. Bueno, dejemos antes de yo quiero que terminemos la conversación, que ya se tiene que ir Javier, pregunta cortica porque él se tiene que ir, pero ya, cuando se despida, comentario cerrando la conversación dirigida al gobernador. Pero a ver, Javier, adelante. No, yo quisiera preguntarle cuál es la situación hoy de la cárcel de apartado diputado. Usted que es tan cercana a esa zona. Bueno, muy grave, pues entonces allí en apartado, por ejemplo, desafortunadamente para las mujeres que han tenido alguna situación y que han sido privadas de la libertad en Urabá, la subregión más grande del departamento de Antioquia, no hay mujeres allá detenidas, las traen aquí para el Pedregal. Entonces, rompiendo todo vínculo con sus familias, rompiendo todo vínculo sentimental, etcétera, gravísimo. Allá hay una unidad de sanidad que es un elefante blanco, una unidad de sanidad muy bonita, muy bien hecha, pero sin equipamientos, sin médicos, sin odontólogos suficientes. Vemos un sobrehacinamiento del 200 o 300%, me decía el comandante de este centro penitenciario. Vemos cómo personas que han sido privadas de la libertad aquí en Medellín nos las están enviando allá al Urabá. Bueno, allá está pasando de todo. Y entonces el SOS vamos a plantear al interior de la Asamblea del Departamento esta semana un debate de control político al sistema carcelario en el departamento de Antioquia, a que llamemos a todas las entidades del orden nacional y departamental para que comencemos a trabajar en eso, que es un sueño fallido, considero yo, con respeto para el sistema penitenciario y carcelario en Colombia, que es la resocialización. Difícilmente en unas entidades olvidadas como esta, donde ni siquiera agua potable hay, donde no se les respeta la dignidad a estas personas y no se trabaja para sacarlos de ese mal paso que hayan dado, pues difícilmente podemos avanzar. Y lo que está pasando en apartado es muy grave con la cárcel de Villa Inés, y gracias por el espacio para hacer esta denuncia pública. Sí, señor. Y entonces terminemos, diputado, con el llamado al gobernador nuevamente. Gracias. Pues mira, yo los invito, señor gobernador y doctor Álvaro Uribe, a que se tomen un tinto. Andrés Julián Rendón y Gustavo Petro, ojalá se tomen un tinto con Gustavo Petro y que hablen de lo que nos une. Hablemos de lo que nos une. Estoy seguro que a todos nos une Colombia, a todos nos une Antioquia, y hagamos un acuerdo en lo fundamental. No hablemos de lo que nos divide, sino de lo que nos une, y verá que encontramos rutas de consenso. Pero si seguimos así, pues se está perdiendo Antioquia. Pensando en el interés general, en el bienestar de todos los antioqueños. Doctor Manuel García, diputado de Antioquia por el Pacto Histórico, gracias por acompañarnos nuevamente hoy aquí en Clic Gracia, el poder de la información, un clic, la democracia en la información, formación para la democracia. Gracias, doctor Roger, Javier, y a todos los queridos radioescuchas y internautas que se conectaron a esta hora de la mañana. Gracias, señor. Mucha suerte. Gracias. Manuel García. Bueno, me gusta mucho el llamado que hace. Es muy coherente con lo que nosotros aquí permanentemente estamos planteando, ¿cierto? Planteando es que el interés general esté por encima de los intereses particulares y personales, sobre todo en política. ¿No le parece, Javier? Sí, obviamente, yo creo que esa debió ser la línea a seguir desde que se ganaron estas elecciones de parte del gobernador y del alcalde actual de Antioquia y del distrito de Medellín. Lo que pasa es que ha habido publicidad, no podemos decir que solamente de este lado, no, de los dos lados, pero yo creo también que ha habido, como lo planteaba al principio, una oposición casi que ciega, tosuda, que no ha permitido cruzar o juntar esos puentes, don Roger. Esos puentes son necesarios, así el gobernador y el alcalde de Medellín piensen lo contrario y determinen que la mejor manera de gobernar es haciendo la oposición al gobierno nacional. Creo que la oposición la debe hacer quien debe hacer la oposición, en este caso, los partidos políticos que están en la oposición. Ellos son gobierno. Sí.
Don Roger, yo pienso acá un tema fundamental y frente al llamado que hace el diputado Manuel García, uno es que veo que está haciendo una oposición muy coherente, una oposición muy justa, inclusive le ha manifestado al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, en varias oportunidades, que no es una oposición por hacer oposición, que inclusive se le ha aprobado en la Asamblea de Antioquia varios de sus proyectos que considera la oposición que son importantes para mejorar la calidad de vida de los antioqueños, pero también me gusta el llamado en que dejemos un poco la polarización de lado, que sin importar los ideales políticos, acá lo más importante es trabajar por el desarrollo de un departamento tan importante para el país como es el departamento de Antioquia. Creo que es un llamado coherente, responsable, justo y con todos los elementos importantes que permiten entonces, sí señores, Gustavo Petro, Andrés Julián Rendón, tómense en un tinto, lleguen a acuerdos y consensos. No tienen que estar obviamente alineados políticamente, pero sí alineados con las propuestas que le permitan al departamento salir adelante, don Roger. Y el mismo llamado pues para el alcalde también. El alcalde también tiene esa postura permanente frente al presidente de la República. Se perdió, nunca había visto yo en mi vida con tanto tiempo en el periodismo ese respeto tan evidente frente a las dignidades. Y pues el presidente de la República, sea donde sea, es el presidente de la República.